Se ha iniciado la grabación. Sean todos bienvenidos al evento programado para el día de hoy, Fertirriego para cultivos agrícolas, por la Unidad Zonal de Arequipa en coordinación con el Proyecto Subsectorial de Irrigación. Damos pase al ingeniero José Gárate, especialista de nuestra Unidad Zonal Arequipa y coordinador también de Rediagro Agrorural en esa unidad zonal. Adelante, ingeniero. Tengan ustedes muy buenas tardes. El día de hoy tenemos el gusto de poder presentar un curso o una charla virtual muy importante que es el Fertirriego para cultivos agrícolas. Acuérdense que no solamente es regar, sino hay que saber fertilizar adecuadamente a los cultivos. Entonces, el día de hoy hemos invitado al ingeniero Osvaldo Espinosa Ordóñez, quien es especialista en riego tecnificado del PCI, quien en esta oportunidad nos dará la charla sobre fertirriego para cultivos agrícolas. Para mí es un gusto presentarlo y también en esta oportunidad quiero agradecer al ingeniero Jorge Ullén Napa, jefe de la Unidad Zonal Arequipa, quien siempre nos apoya para que nosotros podamos dar estas capacitaciones virtualmente, y también a la ingeniera Sara Quispe, que viene de Lima y que es la operadora o la encargada de Rediagro, quien siempre nos apoya con estas difusiones. Entonces no le quito más tiempo y le doy pase al ingeniero Osvaldo Espinosa para que dé su exposición. Muchas gracias, Osvaldo, te dejo. Bueno, tengan ustedes muy buenas tardes con cada uno de ustedes, con cada uno de los participantes. Saludo cordial también a la unidad zonal del PCI en Arequipa. En esta oportunidad vamos a apoyar con el tema de riego y fertirriego en cultivos, el cual vamos a ir ya compartiendo. Vamos a ver acá. Como ya indicaron, mi nombre es Osvaldo Espinosa y actualmente en el programa subsectorial de irrigaciones. Está esto. ¿Se nota? Sí, ingeniero, estamos viendo su pantalla. Por favor, ponlo en pantalla completa. Pantalla completa. Ya. Ahora sí. Correcto, ingeniero. Adelante. Bueno, continuamos. Vamos a desarrollar el día algunos temas de componentes del sistema de riego tecnificado, equipos utilizados en la fertilización y fertirriego. No somos tan expertos, pero lo que tenemos ahí, líneas generales vamos a tratar, ¿de acuerdo? Obviamente, para trabajar en fertirriego tenemos que trabajar con sistemas de riego tecnificado. Tenemos que tener estos sistemas de riego tecnificado, para lo cual vamos a ver los componentes de un sistema de riego tecnificado. Primero vamos a ir con obras civiles. Entonces tenemos un canal principal. De ese canal principal vamos a tomar el agua para poder almacenar el agua, para la cual ahí vamos a hacer una captación, ¿de acuerdo? Y luego de la captación vamos a hacer un desarenador, ¿de acuerdo? Ahí tenemos el desarenador, y luego hacemos el reservorio. Finalmente vamos a hacer una caseta a la salida del reservorio, donde vamos a poner los filtros y los equipos de fertilización. Estructuras de captación son necesarias para captar el agua que la fuente utiliza. Dicha estructura debe permitir la captación de los caudales necesarios para garantizar el suministro hídrico del proyecto de riego. Entonces tenemos diferentes obras de captación que debemos hacer del canal principal, pequeñas y grandes. En tema de desarenador, los desarenadores son obras hidráulicas que sirven para separar, decantar y remover, evacuar después el material sólido que lleva el agua de un canal. Aquí tenemos, por ejemplo, como la deposición de los sedimentos que se van acumulando en los desarenadores, la cual tiene un canal de purga, una ligera pendiente, ¿no? Entonces, hablamos del canal de purga y vamos a limpiar todo este sedimento, que si no tuviéramos este desarenador, este sedimento estaría en el reservorio. La idea es que
ingrese menos sedimentos al reservorio. Para ellos, esa función en realidad cumple un desarenador. El reservorio es el depósito artificial de agua, ¿no es cierto?, construido generalmente mediante un dique o una presa que retienen las aguas de un río o de lluvia para utilizar en el río. Por algunos le llaman balsa, le dicen también, ¿no? Es varias formas de decir, pero son depósitos para almacenar el agua en agua que vamos a tener en las noches, por ejemplo, para sistemas de riego, porque tenemos que aprovechar el agua a las 24 horas. Entonces, es esa función del reservorio. Poder utilizar el agua a las 24 horas, no desperdiciar absolutamente nada. Almacenamos en la noche y en el día empezamos a regar. La impermeabilización puede ser desde PVC, HDP, va a variar el grosor desde 0,25 hasta 4 milímetros. Normalmente en el PCI estamos utilizando de 0,75 a 1 milímetro. ¿De acuerdo? La geomembrana cumple la función principal de impermeabilizar en obras civiles, en trabajos. Puede ser en minería, pero lo que nos interesa a nosotros es en riego. La caseta de riego es una edificación donde se encuentra el cabezal de riego, el mismo que está conformado por sistema de filtrado, sistema de fertilización, lo podemos decir, y el sistema de control, el mismo que permite la adecuada operación del sistema. O también aquí puede estar, si no tenemos desnivel topográfico, ahí van a estar las bombas, ¿no? Las bombas que pueden trabajar con combustible, pueden trabajar con energía eléctrica, o ahora con la modificación del reglamento de la ley 28585, puede trabajar con paneles solares, bombas sumergibles, etc. En ese caso, se recomienda que estos paneles solares podamos ponerlos sobre el reservorio, ¿no? Poder aprovechar ese espacio, hacer una estructura sobre el reservorio. De paso, también vamos a cuidar el reservorio para que no se generen las aguas. Hay estructuras complementarias, cámaras de carga o cámaras rompepresión, que permiten almacenar y distribuir el caudal en forma constante. Generalmente ahí hablamos en las sierras y vamos a trabajar. Hay zonas como en Cusco o zonas como en Arequipa, la sierra, hay demasiado desnivel topográfico donde tenemos que hacer cámaras rompepresión, ¿no? Porque va a cargar demasiada presión, la cual la tubería no puede soportar 100 metros, 150, etc., ¿no? Equipos de impulsión, acá me faltó poner, como decía, son equipos de impulsión que pueden ser utilizados con energía eléctrica, pueden ser utilizados con combustible, ahora pueden ser utilizados con, como se llama, paneles solares, ¿no? Que siempre son eléctricos, pero con paneles solares. Equipos de riego. Entonces ya hemos tenido la fuente del agua, hemos almacenado en el reservorio, ahora vamos a hacer la red de distribución. Entonces del reservorio, después del cabezal, llevamos la red de distribución a los campos. Ahí tenemos también los sectores, los que están de colores, son los sectores o unidades de riego, ¿no es cierto? Entonces la idea es llevar hasta ahí el agua. Los filtros es una parte más importante del sistema, cuya función es de separar las partículas en suspensión que trae el agua de riego. O sea, a pesar de tener el agua, tenemos el agua en reservorio, hemos tenido decantado, desarenado reservorio, todavía no está apto como para que pueda pasar y no poder, digamos, que no llegue hasta el emisor un agua de calidad. Los emisores son tan pequeños, por lo tanto, son importantes que en el cabezal de riego estén los filtros. Entonces, ¿para qué son las obstrucciones? Se pueden producir por partículas minerales en suspensión, arcillas, limo y arena. Puede que venga del reservorio de materia orgánica, algunos precipitados, principalmente carbonatos. Entonces, en función de qué es lo que tengamos, vamos a poner los filtros en los cabezales. Tipos de filtros manuales, donde nosotros la limpieza vamos a hacer manualmente, o filtros semiautomáticos, vamos a hacer la limpieza semiautomáticamente, como son estos Scanaway, son de malla,
pero moviendo la manija vamos a limpiarlos, ¿no? Sin desmontar el equipo. En cambio, en los manuales hay que desmontar para que podamos limpiar. En los semiautomáticos vamos a mover la manija y vamos a hacer limpieza. Y en los automáticos solo se van a hacer la limpieza de los filtros. Los equipos de fertirrigación, vamos a ver más adelante los especiales. Hay manómetros. Manómetros es un componente importante del sistema que permite determinar la presión. En todo sistema lo importante es presión. Cada emisor funciona con una determinada presión. Entonces nosotros tenemos que poner esa presión a ese emisor, ¿no? O escogemos los emisores de acuerdo a la presión que tengamos. Para eso tenemos que saber con qué presión tenemos. Si yo tengo, se me ocurre, solamente tengo 2 bar de presión, no voy a escoger emisores que me funcionan con 4 bar, ¿no? Pues tengo que solo conseguir emisores o accesorios de riego que funcionen con esa presión. Por eso es importante saber la presión. Contadores volumétricos y accesorios de controles también tenemos, particularmente podemos medir la cantidad del agua que se aplica, regularla y mejorar los sistemas permanentemente. Entonces hay una serie de contadores, accesorios, ¿no? Otro tipo de, digamos, de válvulas importantes y fundamentales son de aire. Entonces hay automática y combinada. ¿Qué nos permite las válvulas de aire? Que cuando uno abre la llave a la tubería para ingresar el agua, la tubería está llena de aire. Cuando ingresa el agua, si yo no tengo válvulas de aire, donde escape el aire, va a reventar la tubería, porque va a entrar con fuerza el agua, y ese espacio que está ocupando el aire, ¿dónde va a ser el aire? Entonces, en ese momento, el aire sale por estas válvulas de aire. O cuando cierro la válvula, se vacía, digamos, el agua, ahora tiene que ingresar el aire a la tubería. Esa función cumple para que no haya esos problemas. Entonces hay que colocar válvulas en cada punto más alto o cada 500 metros en las redes de tuberías que colocar estas válvulas, ¿no? Bueno, la red de distribución, ahora ya tenemos la red de conducción, llevamos la red de distribución, ahora prácticamente estamos llevando a los sectores de riego. Entonces podemos tener acá por colores, están en la leyenda, tuberías de 200 milímetros, 140 milímetros, 110, 90, 75, todos son clase 10, significa que soportan una presión de 50 metros de columna de agua. La red de distribución, o sea, las tuberías distribuyen el agua por todo el sistema de riego. Las tuberías pueden ser de PVC, polietileno o fierro. Si la tubería ha sido calculada e instalada correctamente, no debería presentar fallas. Las tuberías más utilizadas en el sistema de riego presurizado son de PVC, ¿no? Y ya llegamos a los sectores de riego, donde están los emisores, en otras palabras, si hablamos de riego por goteo, los goteros, ¿no es cierto? Acá tenemos detalles del componente, fuente del agua, tubería de conducción, tenemos el cabezal de filtrado, tubería principal de distribución, las tuberías secundarias de distribución, y llegamos a la tubería terciaria de distribución o los portalaterales. Finalmente, en cada sector de riego hay un arco de riego, los laterales de riego, y dentro de los laterales de riego están los emisores, que son los goteros. ¿No es cierto? Ahí tenemos los goteros, ahí tenemos riego por aspersión, cobertura total. Ahí podemos ver cobertura total. En este caso estamos mostrando en Puno. Ahí está con video, ¿no? ¿Pueden ver ustedes el video? Esa es cobertura total. Yo abro una válvula, se supone que el riego por aspersión es simular la lluvia, o hacer una lluvia artificial. Entonces, en este campo yo necesito 100 aspersores, las instalo los 100 aspersores. Abro la válvula y genero la lluvia artificial. Acá hay más de 100 aspersores en este campo, ¿no? Por eso algunos colegas de Tacna, de Arequipa, de Cusco, de Apurímac, han venido a este predio, a esta parcela que está para poder ver realmente cómo es una cobertura total. Vamos a hacer aspersión por pivote. Esto es por pivote.
No sé si este funciona. Ahí está, ¿no? Pues el pivote circular, justo ahí una pasantía, inclusive ahí estaban alcaldes de Cusco, de Puno, viendo cuando estábamos trabajando el tema de cómo hacer la modificación del reglamento y nos permita utilizar los paneles solares. O asesores del Ministerio de Agricultura, todos esos buenos. Ese es el pivote circular, lo que había antes en lo que es Autodema, ¿no? Tenía en Pampa de Marges tenían unos 2 o 3 pivotes, me parece. Ahí están los rociadores o los aspersores, son de esa manera. Con esas llantas el pivote se va moviendo y ahí en este caso era para regar 8 hectáreas. El audio no se escucha, ingeniero, ¿es correcto? No, sí, no hay audio. Es un video que lo he grabado con mi celular. Ah, ya, correcto, adelante. Y estoy compartiendo para que vean más que todo cómo funciona este pivote. Pues esa llanta se va moviendo, como tiene un eje central, es circular, va dando vueltas en forma circular y también hay otros frontales, ¿no? En Cusco tenemos uno que para maíz cusqueño, tenemos en Taray, en Valle de Urubamba o en Calca, tenemos otro pivote que es frontal. Bueno, los equipos en fertirrigación, hay equipos a presión, equipos hidráulicos y sistemas dosificadores, ¿no? Vamos a ver acá, este es con que se inició la Pampa de Marges, si me acuerdo, un tanque fertilizador, es un dispositivo más simple y se usa en superficies de lectura pequeña. Su mayor problema es que la concentración de nutrientes de la solución de fertilización decrece a lo largo del tiempo. Significa que no es uniforme. Al principio inyecta bastante fertilizante y poco a poco va bajando la dosis. Entonces, no todas las plantas no reciben la misma cantidad de fertilizantes. ¿De acuerdo? Entonces ya creo que ya nadie está utilizando este tema. Después apareció el Venturi. Es un sistema sencillo que consiste en instalar un inyector conectado al tanque de la solución nutritiva en una derivación de la tubería de riego, en un sistema robusto manual que requiere ningún tipo de energía exterior para su funcionamiento. Es adecuado para las superficies medianas. Entonces, este es Venturi. El problema que teníamos ahí, ya casi, digamos, en la inyección de nutrientes al campo es casi uniforme. No es uniforme al 100%, pero sí es casi uniforme. Sin embargo, esta válvula que está con línea roja, vamos a cerrar y vamos a hacer que pase por digamos, otro circuito, que ahí tiene 2 válvulas, y succione de la manguera que está acá en la audiencia de la válvula. Entonces, necesitamos presión. Acá, al cerrar esta válvula, vamos a quitar presión. Entonces, va a bajar un poco, vamos a perder presión. Si no tenemos mucha presión y ponemos un Venturi, vamos a tener un poco de problema, ¿no? Uno de los problemas que tiene. Pero ya la solución casi es uniforme. Y había bombas de inyección, se consigue sistemas de inyección más precisos, las más generalizadas, son de tipo volumétrico. Este tipo también se utilizaba bastante, sin embargo ya se ha dejado de mercado, que va funcionando, ¿no? Un poco vamos viendo, ¿no? Este es un inyector de accionamiento eléctrico bastante utilizado, sistema más preciso, tiene una bomba inox. Entonces ya es algo adicional ya no trabaja con la misma presión del agua, sino ya tenemos una bomba eléctrica, con esto ya inyectamos ya los fertilizantes al sistema. Y los sistemas automáticos ahora ya podemos ir trabajando, obviamente van a trabajar con sus presiones naturales, pero podemos ir ya inclusive, ya en este caso trabajan con varios tanques donde están las soluciones preparadas, ¿no? Entonces, hay varias formas en el mercado para poder inyectar fertilizantes. Ahora un poco, acá vamos a hablar un poco de fertirriego. Estamos valiendo de algunas diapositivas. Colegas, ya hace como 2 meses les he invitado, pero nadie no ha venido.
para que puedan participar en un curso de fertirriego que hicimos en La Joya, con Molinos y con Haifa, que vino un expositor de Colombia, y Molino estaba Edgardo de la Luna, ¿de acuerdo? Entonces él nos ha dejado algunas diapositivas que en esta oportunidad vamos a utilizar sus diapositivas en este evento. Entonces ahí era presencial, quizá por eso no han venido, es un tema presencial y muy técnico porque son especialistas que trabajan inclusive en la Universidad Agraria de La Molina, dando maestrías en tema de fertirriego. Bueno, el fertirriego es una técnica de abastecer nutrientes a las plantas a través del agua, el cual va a permitir maximizar los rendimientos y reducir el impacto ambiental, además de incrementar la eficiencia de los fertilizantes. El fertirriego se puede controlar el tiempo, la cantidad y la concentración de fertilizantes. Entonces, un sistema de riego por goteo tiene que funcionar con esto, ¿no es cierto? Cada planta necesita, su etapa, de acuerdo a su etapa fenológica, necesita un fertilizante en su tiempo. Entonces, ese es el tema que al final vamos a mejorar la productividad, ¿no? ¿Cómo se compone el fertirriego? Necesitamos sistemas de riego. Vamos a poner Venturi o sistemas de inyección de diferentes niveles de tecnología. Necesitamos agua. En el agua necesitamos saber el nivel de salinidad, el pH, concentración de bicarbonatos, boros, etc. Metales pesados, microorganismos. Fertilizantes, porque son los nutrientes. Y estos fertilizantes, ¿qué pureza tienen? ¿Qué riqueza? ¿Cuál es la solubilidad de cada uno de ellos? Y si tienen metales pesados, ¿no? En sistemas de riego, obviamente, más utilizado el sistema de riego por goteo, que también podemos utilizar el sistema de riego de aspersión, o en pivotes especialmente, ¿no? O en microaspersiones, en frutales que utilizan microaspersores, vamos a poder aplicar los fertilizantes o los nutrientes a través de... Importante el agua, ¿no? Para el fertirriego, los parámetros que determinan la calidad va a ser, por eso necesitamos hacer el análisis químico-físico del agua que tenemos para riego. En químico vamos a ver contenido de sales, conductividad eléctrica, ¿no? El pH, alcalinidad, dureza, etc., ¿no? En físico, sistema de riego a usar, biología, en la parte biológica, presencia de microorganismos que afectan la calidad del agua y obstruyen el sistema de riego. La calidad del agua dependerá también del cultivo, sistema de cultivo y sistema de riego, ¿no es cierto? Total de sólidos y sueltos ahí. El análisis de agua, hacemos un análisis químico de un agua de riego, permite obtener información imprescindible sobre el principal insumo que se usa en cultivo, ¿cierto? El agua de riego tiene efectos sobre la conservación del suelo y la nutrición del cultivo, y también sobre el impacto ambiental de la agricultura. Entonces, con esa agua, en función del tipo del agua de la que dispongamos, es posible conocer los cultivos y métodos de manejo óptimo. Entonces, es muy importante porque cuando trabajamos en riego, es agua. Cuando trabajamos en fertirriego, es agua. Vamos a aplicar los fertilizantes a través del agua, ¿cierto? Aspectos sobre la calidad del agua. Tenemos que ver la concentración salina, contenido de sodio, elementos tóxicos, podemos ver elementos que tapan los emisores, puede tener carbonatos, ¿no? Contenido de nutrimentos. Aquí la salinidad mide a través de la conductividad eléctrica del agua. Antes se medía en milimos, ahora en 10 Siemens, pero tiene las mismas dimensiones, o sea, al final es igual, solo es el cambio, ¿no? Entonces, es muy importante la calidad del agua, especialmente en conductividad eléctrica. De acuerdo a la conductividad eléctrica, una vez yo estuve por Tacna, unas tierras por Sama, entonces lo primero, ya hay tierra, ya salió el agua del pozo subterráneo, todos felices, ¿no? Lo primero que me acerqué para ir a recoger muestras de suelo y el agua, para saber cuánto de pH, no, de conductividad eléctrica tenía.
tenía 8. No voy a poder instalar mi palto, porque los paltos son, no toleran, no son tolerantes a las sales, ¿cierto? Entonces, yo una vez quería palto para palto, si era por lo menos 1.5, 2, ya podía ser, pero tenía 8. Ya lo dejé, ¿no? Entonces, es importante saber la salinidad del agua. Tratamientos de aguas duras, pues ácido sulfúrico, para bajar el pH del agua y dar mantenimiento al sistema de riego. Y el ácido fosfórico también es para bajar el pH del agua y adicionar fósforo, principalmente al trasplante y en la floración. Pues siempre en fertilización se utiliza ácido fosfórico para limpiar las cintas y también estamos, como dice, adicionando fósforo al sistema, ¿no? Ácido nítrico para bajar el pH cuando se tienen cantidades elevadas de calcio en el agua. Pues ya una vez que hagamos el análisis del suelo, ya sabemos que está por demás, entonces cómo debemos ir controlando, ¿no? MPK 0,52 fertilizante adecuado para uso en condiciones de suelos salinos y agua salina. Cero nitrógeno, etc., ¿no? Factores que afectan el crecimiento de la planta, entonces siempre va a ser suelo, agua y medio ambiente. La materia orgánica es muy importante, contenido en nutrientes y equilibrio microbiológico. Si bien es cierto, la materia orgánica no va a aportar fertilizantes, pero va a mejorar la calidad del suelo. Entonces, sus propiedades químicas y microbiota, factores climatológicos, temperatura, hora, luz, humedad relativa, etc. Aunque no lo crean, si tenemos suelo, materia orgánica del suelo, hasta podemos mejorar la temperatura del suelo. En este caso, el suelo, su importancia en el uso de nutrientes. El suelo no puede, no puede haber riego, nutrición y bioestimulación exitosa si no existe un manejo del suelo. Obviamente, ahora quizás hablamos en el área que trabajamos, sin embargo, ya también he visto cómo la tecnología va avanzando, ¿no? Esto poco que ahorita tiene el aire, produciendo papa en el aire, ¿no? Sin suelo. El otro día mostraban de línea cómo estaban haciendo sus nuevos cultivos de papa, solución nutritiva solamente, los hidropónicos, esto en Azapa, donde 1 hectárea, 2, 5 hectáreas manejan ya sin suelo, ¿no? Solo de tema. Existe también, hay que ir viendo, hay que ir superándonos, pero la mayor parte, yo diría, 99% todavía trabajamos con el suelo, por lo tanto, hay que dar su debida importancia. ¿Por qué es importante la materia orgánica? Digamos, en este caso, cuando tenemos que ver con el fósforo, ¿no es cierto? Es la relación entre la concentración de fósforo y la materia orgánica del suelo. Si yo tengo materia orgánica en un mayor porcentaje, voy a tener más fósforo. ¿De acuerdo? Mira, acá tenemos, por ejemplo, en partes por millón, menores de 0,5, tengo 30 partes por millón de fósforo. Si yo tengo 3 a 5% de materia orgánica en mi suelo, tengo encima de 60 partes por millón de fósforo. Y si hablamos también, porque es importante cuidar la materia orgánica, aquí hablamos del zinc, es igual, ¿no? Va viendo partes por millón, el zinc también va aumentando. 2 partes por millón si tenemos encima de 5% de materia orgánica. Si tenemos menos de 0,5, estamos más o menos hablando de 0,7 aproximadamente. Eso es importante en esta materia orgánica. Por ello, alguna vez íbamos a Chavimochi, que nos decía que cuando en esas arenales han implementado riego, o los cultivos han aplicado 100 toneladas de materia orgánica por hectárea. Nosotros, ¿cuánto aplicamos en nuestros campos? Es importante saber ese tema y dar importancia a la materia orgánica. No como aportante de fertilizantes, sino como mejorador de suelo. También microorganismos solubilizadores de nutrientes, ¿no? Hay varios microorganismos, Bacillus, por ejemplo, solubiliza, ¿qué hace? Solubiliza el fósforo. Pantoea solubiliza el fósforo.
Azobacter fija el nitrógeno. Nitrosomonas transforma amonio a nitritos. Nitrococcus transforma amonio a nitritos. Nitrobacter transforma el amonio a nitritos. Azospirillum brasiliensis, fijadores de nitrógeno. Pseudomonas fluorescens solubiliza el fósforo, como igual que Paecilomyces, ¿no es cierto? Solubiliza el fósforo. Y Trichoderma solubiliza el potasio. Pseudomonas también solubiliza el fósforo. Y Glomus intraradices son una micorrizas, ¿no? Entonces, hay también microorganismos, pero ¿eso qué va a pasar? Cuando tengamos materia orgánica vamos a tener estos microorganismos, pero si no la tenemos, tampoco vamos a tener eso. Componentes de un programa de fertilización. Entonces es importante la demanda del cultivo, análisis del suelo y análisis del agua, la cual, con su demanda de cultivo, vamos a hacer un programa de fertilización. Y luego vamos a monitorear nutricionalmente. Acá están. Oh, perdón, un momentito, disculpen. Ya, vamos a hacer la corrección, afinación del programa de fertirriego y finalmente potencial de rendimiento y calidad. Entonces, más o menos un programa de fertilización. Ahora, si nosotros hacemos una fertilización o fertilización granulada, significa que estamos aplicando con fertilizantes como normalmente hemos aplicado. En el abonado con fertilizantes granulados se aportan al suelo los nutrientes que puede ser necesitar el cultivo en el ciclo. Pero en épocas de alta demanda nutricional pueden presentarse deficiencias. O sea, no necesariamente cuando aplicamos granularmente estamos atendiendo cuando la planta realmente lo necesita. Entonces acá tenemos, por ejemplo, acá aplicación de nutrientes y agua en cultivos no fertilizados. Entonces, mira, en primer riego, en el segundo riego aplicamos fertilizantes, o sea, en el primer riego abonado, en otros dos, prácticamente hacemos solo 2 abonados. 2 veces abonamos en toda la campaña, en toda la fenología. Y ahí tenemos la curva necesidades nutricionales y aporte de nutrientes. Aportamos nutrientes hasta por demás, ¿no es cierto?, en estas épocas. Pero en ese momento no lo necesita esa cantidad. Entonces estamos perdiendo plata, estamos perdiendo fertilizante. Estamos aplicando en épocas que no la necesitan. La aplicación puntual de fertilizantes durante el ciclo del cultivo genera picos de exceso y carencia de nutrientes. En los momentos de escasez es posible una complementación vía foliar. En este caso podemos complementar con vía foliar. Estas aplicaciones son igualmente interesantes para aplicar nutrientes poco móviles, micronutrientes y bioactivadores, ¿no?, especialmente indicados para situaciones de estrés vegetal. Ahora vamos a ver, aquí sí, estamos aplicando, mira, cómo la diferencia, ¿no? Este es cuando aplicamos fertilizantes, o sea, no con fertilización, sino granulados. Y esto de acá, estamos aplicando, si ustedes ven, en las necesidades nutricionales, la curva de la fenología de la planta, ¿cuánto necesita la planta en su curva? Esa cantidad estamos aplicando. Como quien dice, ¿no? La fertilización ajusta más los aportes a las necesidades nutricionales. Sin embargo, la fertilización foliar sigue siendo interesante para aportar micronutrientes, nutrientes poco móviles en la planta, por ejemplo, el calcio, ¿no?, o bioactivadores que mejoren la superación de situaciones de estrés o diversos problemas fisiológicos de ciertos cultivos. En fertilización, ¿qué necesitamos conocer para nutrir bien a la planta? Entonces, el conocimiento teórico primero del cultivo. ¿Cómo está el cultivo? ¿Qué necesita? ¿Cómo su, digamos, comportamiento fisiológico, ¿no? Entonces, en función a eso, el estado nutricional real de la parcela del cultivo. Hay que hacer los análisis de suelo, todo ese tema, para saber cuánto realmente se necesita. Conocimientos del medio de cultivo y disolución nutritiva óptima para el caso estudiado, ¿no? Cómo prepararlo. Entonces necesitamos estos análisis vegetal,
qué disolución nutritiva debo aplicar, qué nutrientes necesita la planta en cada fase del cultivo, o sea, en etapa en toda la fenología, disolución nutritiva, cómo debo preparar la dilución, nutritiva, tipos de abono, concentraciones, pH, a eso análisis de suelo. Entonces, ¿cómo es la disolución del suelo? Todo ese tema tenemos que ir trabajando en nuestro plan de fertilización. Acá vamos a ir viendo movimiento de los elementos esenciales, movimiento de elementos esenciales de los elementos, de los fertilizantes, ¿no? Nitrógeno, fósforo, cómo se mueve en el suelo y cómo se mueve en la planta, ¿no es cierto? Tenemos que el nitrógeno en el suelo es cuando aplicamos la urea, etcétera, es muy alta, rápido, ¿no es cierto? En la planta entre media y alta. El fósforo en el suelo es bajo y en la planta es más móvil, más rápido. El potasio, media alta, y en la planta es alta. ¿Ya? El calcio, media alta, en el suelo, en la planta es muy baja. El magnesio, media y media. Azufre, media, baja. Fierro, etcétera. Así vamos manejando. Boro, zinc, molibdeno. Entonces son los comportamientos tanto en el suelo como en la planta. La productividad de un suelo. La productividad es la capacidad de un suelo para producir plantas, ¿no es cierto? Y por lo tanto, un rendimiento por área, kilómetros, hectárea, año, cajas, hectáreas, el ciclo, toneladas por hectárea, etcétera, podemos decir, unidades, planta, etcétera. Necesidades de las plantas son diversas, por lo que es imposible que un suelo sea ideal para todas, ¿no es cierto? No siempre un suelo va a ser ideal para todos, de acuerdo a sus condiciones del suelo que tiene y las necesidades que tiene cada planta. Hay plantas que soportan un amplio rango de condiciones, mientras que otras sobreviven en condiciones específicas. La productividad depende del grado de adaptación de plantas. No hay suelos malos ni buenos, sino sistemas de producción bien o mal adaptados a las condiciones que tiene el suelo, ¿no? Hay deficiencias y toxicidad también, sistemas de deficiencias y causas, una baja disponibilidad de elementos en el suelo, ¿no? Cuando hay digamos, una deficiencia, ¿no? Una deficiencia inducida causada por una reacción desfavorable del suelo o por el antagonismo con otro elemento. Entonces acá podemos en la figura, en la inferior, el lado izquierdo, ahí está lo que es una deficiencia. Y la toxicidad, cantidades excesivas de los elementos en el suelo pueden producir también síntomas de toxicidad, además de síntomas de deficiencia en otros elementos, ¿no? Entonces al lado derecho tenemos síntomas también de toxicidad, ¿no? Propiedades de los fertilizantes, entramos a los fertilizantes, nutrientes, tienen que ver con fertilización entre el agua, cultivo, fertilizantes y el suelo, el sustrato, ¿no? Entonces, los fertilizantes tienen una composición, tiene, digamos, sus propiedades químicas, tiene una solubilidad, ¿no es cierto?, cómo se disuelve, compatibilidad entre los fertilizantes, índice de salinidad y acidez, depende de su pH, ¿no?, tamaño de partícula, densidad aparente y humedad relativa crítica. Entonces hay fertilizantes para fertirriego. Por ejemplo, acá podemos ver algunos fertilizantes que sí son aptos para fertirriego, las que están al lado izquierdo, y lo que no se puede, no se puede. O sea, nosotros no son aptos para fertirriego, porque no se van a disolver. Nosotros necesitamos en líquido. Ahí trabajamos en MPK, ¿no? Fertilizantes nitrogenados para fertirriego. Entonces, ahí tenemos los fertilizantes. Los que son logrados de fertirriego, tenemos acá la urea, nitrato de amonio, monofosfático de amonio, nitrato de calcio, nitrato de magnesio. De otros fertilizantes sí podemos utilizar, ¿no? Y otros fertilizantes como urea, nitrato de potasio, no los vamos a poder utilizar, ¿no? Fertilizantes fosforados para el fertirriego, tenemos ácido fosfórico, monofosfato de potasio, ahí está el grado digamos, de cantidades que contienen de fósforo y está su fórmula, ¿no? Entonces también cómo se puede ir aplicando el pH. Fosfato monoamónico tenemos también ahí.
Interacción entre los fertilizantes, compatibilidad. El fósforo con calcio no va, el magnesio con fósforo tampoco, mezclados al mismo tiempo, ¿no? Entonces son incompatibles. Calcio con el azufre, etc. En fertirriego, no mezclar en el mismo tanque. Calcio con sulfatos, calcio con fosfatos. Lo que va a generar son precipitados, como podemos ver en la figura. Entonces hay que evitar esos temas para que podamos aprovechar eficientemente nuestros fertilizantes y no perder plata. Fertilizantes potásicos para el fertirriego. Tenemos cloruro de potasio, ¿no? Solo blanco dice nitrato de potasio, sulfato de potasio. Sulfato de potasio solo de grado de fertirriego. Eso se utiliza solo para fertirriego. Tiosulfato de potasio tenemos en líquido, ¿no? Monofosfato de potasio. Entonces, todos estos de acá tenemos con su fórmula y su grado de concentración de los fertilizantes. Y compatibilidad entre fertilizantes, ahí tenemos cuándo son incompatibles, cuándo son compatibles. Como ya habíamos indicado, entre calcio y fósforo, por ejemplo, no utilizamos. Acá tenemos nitrato de magnesio con fosfato monoamónico o con fosfato monopotásico, son incompatibles, igual con nitrato de calcio. Y tenemos el sulfato de amonio con nitrato de calcio, tampoco son incompatibles. Sulfato de amonio con urea tampoco, ¿no? Acá podemos ver sulfato de fierro, cobre, zinc, también son incompatibles con nitrato de calcio, con nitrato de magnesio, con fosfato monoamónico. En realidad, el tema de fertirriego, justo conversaba, no sé, vamos a ir programando, hacer un curso de especialización. Es con una clase, no vamos a poder mucho abarcar o aprender, y hay muchas preguntas, sé que las hay, por eso les doy un poco un tema básico de cómo estamos trabajando este tema, pero tenemos que hacer un curso de especialización en fertirrigación. Entonces, para los técnicos, profesionales, líderes agrícolas, eso probablemente vamos a nosotros a estar coordinando con el ingeniero a la luna de Molinos y también de Haifa, de Colombia, para hacer este fertirriego semipresencial. Algunos temas que debemos trabajar virtualmente, pero sí muy importante en estos casos, cuando trabajamos en campo, tenemos que hacer trabajos de campo, ¿no? Y tenemos que visualizar también lo que, digamos, algunas investigaciones que se están haciendo en campo, en cómo cada producto, cómo reacciona con tipo de suelos, con condiciones climáticas, etcétera, y hay mucho que trabajar en ese tema. Yo con esto me quiero despedir, y sin no decir, el tema de agua, no se aprecia el valor de agua hasta que se seca el pozo. A veces no apreciamos lo que tenemos hasta que ya no la tenemos. Entonces, le quiero dar las gracias a nombre del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a nombre del PCI, a nombre de Rural, porque finalmente todos nosotros somos Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchísimas gracias, ingeniero Osvaldo. No sé si va a añadir algo más nuestro coordinador, el ingeniero Gárate. Apreciamos su exposición. Muchas gracias por su disposición de apoyar con esta charla, ingeniero. Y bueno, vamos a dar pase ya a las preguntas. Sí, adelante, ingeniero. Yo quiero agradecer mucho al ingeniero Osvaldo Espinosa, con el cual hemos trabajado, hemos desarrollado algunos temas juntos, hemos estudiado una especialidad con él, y también hemos llevado cursos de proyectos. Para mí es un gusto, Osvaldo, después de tiempo que nos vemos, haber escuchado tu charla y haber visto cómo es el avance y la importancia, ¿no? Porque no solamente hay que orientar a los agricultores, es que se debe regar, echar agua de la mejor forma, ¿no? Ya sea por riego por goteo, riego por aspersión, riego por fertirriego, por eso, sino también hay que ver la forma de cómo proveemos de fertilizantes a las plantas para que
las plantas, según su estado fenológico, comiencen a desarrollar de la mejor forma, ¿no? Y tú lo has presentado en tus gráficas o en tu exposición, que no todos los fertilizantes son compatibles, ¿no? Hay fertilizantes que al mezclarse se van a sedimentar, ¿no? O cortar, como se dicen, y eso no es conveniente. Entonces, yo te agradezco mucho por esta presentación. Sé que hay ahorita muchas preguntas, ya nos veremos algún día en Arequipa. Cuando estés presente por acá, date una vuelta por AgroRural para ir a almorzar o a algún lado, poder compartir un momento. Entonces vamos a pasar a las preguntas, Osvaldo, porque hay personas que están interesadas en el tema. Y me encantó tu propuesta de curso, de repente lo podemos hacer virtualmente con nosotros, o como tú gustes, siempre estamos dispuestos a apoyar, porque como tú ya sabes, somos Midagri, ¿no? Somos una sola institución, el cual tiene diferentes especialidades. Bueno, entonces pasemos a las preguntas. Por favor, preguntas fáciles, no difíciles. Muy amable, ingeniero. De verdad agradecemos su apoyo, su participación aquí con la charla y por brindar pues parte de su experiencia y conocimiento con los productores. Este es el momento en que pueden levantar la mano si desean formular alguna pregunta, alguna consulta al expositor. Hay una que ha escrito en el chat, Nilo Arteaga, dice principios, consideraciones técnicas para dosificar, formular fertirriego o abonos naturales. Usted ha indicado en la charla algunas referencias, pero quizás pudiera dar alguna precisión. Me imagino que eso depende de cada cultivo, como lo señalaba usted, ¿no? Y de la etapa fenológica. Así es, no, en este caso no es tan fácil como para decir en forma virtual, hay que aplicar de esta manera. Por eso hay que tener el trabajo de fertirriego, es netamente de campo, sabiendo qué condiciones, qué tipo de agua tiene, cómo es el suelo, cuáles son sus requerimientos, o la planta, qué requiere. Entonces, en forma virtual, por eso le doy alcances generales, puesto que los específicos tenemos que trabajar en campo, y para ello el tema de fertirrigación es muy importante y amplio, la cual necesitamos para estos casos hacer un curso ya semipresencial, algunos temas que podemos ir explicando, la parte capaz fisiológica en forma virtual, pero hay temas que tenemos que practicar en campo, y para ello no todos somos los especialistas, o sea, no todos los saben todos. Hay personal o técnicos que conocen muy bien este tema y hay que apoyarnos de estos profesionales, ¿no? Entonces, en este caso, yo ya he hecho algunas coordinaciones que conjuntamente con el Rural, el PCI, hagámoslo, este curso de especialización, serán unas 4, 5, 6, 10 sesiones, algunas virtuales y presenciales. Yo les invito más que todo a responder, digamos, un tema específico de cada uno de estos, ¿no? Obviamente, literatura, existe mucha literatura, está leyendo también alguna literatura, bibliografía, vamos a conseguir y poderlo pasar actualmente, ¿no? Yo más estoy dedicado al tema de riego, pero sí, en tema de riego es muy importante la fertirrigación. Nosotros tenemos conscientes de eso y estamos trabajando en ese tema, ¿no? Bien, ingeniero. Bueno, Mauricio Quispe precisamente escribe sobre eso, ¿no? Dice si con el análisis del pH y la conductividad eléctrica del agua y del suelo ya se puede realizar recién la fórmula de cantidad de nutrientes que requiere el cultivo. Claro, hay que saber varios factores, ¿no? Como del suelo, como decía, el suelo, también cuál es la fisiología de la planta, o sea, la planta ¿qué necesita? Si se adapta, es por eso decía, muchas veces tenemos que adaptarnos al tipo de suelo y agua que tenemos en campo. No podemos elegir un suelo para un cultivo, sino el cultivo para un suelo, el tipo de suelo y agua que tenemos. Como decía yo, como experiencia, yo vi unas tierras y voy viendo, lo primero que hice es llevarme muestras, llevarlo al laboratorio. Entonces el agua, no era yo quería un cultivo de palto, pero las sales en conductividad eléctrica tenía muy alto, ¿no? Entonces eso no me permitía, así que dejé esas tierras. Sí, ahí habrá otro cultivo como el olivo, como me decían, al zapallo, que puedan adaptarse a esos temas, y hay que saber los requerimientos de cada uno de estos cultivos, ¿no?
Bien, ingeniero, muchas gracias. Tenemos ahí a una manito levantada de Eduardo Ramos. Por favor, puede abrir su micrófono. Coméntenos desde dónde se conecta. Sí, buenas. Estoy hablando acá desde Arequipa. Gracias por la respuesta. Una consulta, ingeniero, con respecto a la manera y al uso del agua en el fertirriego o en la práctica así del riego en general. ¿Usted conoce algún tipo de aplicación, esas que hay en los celulares, en internet, que nos puedan facilitar esos datos para poder aplicar volúmenes de riego en algunas zonas? ¿Y qué opinión también se le merece ese tipo de aplicaciones que existen o no hay acá para nuestras condiciones en nuestro país? Gracias, ingeniero. Ok, en tema de aplicación de agua, la cantidad de agua que requiere siempre nosotros cuando hacemos un curso de formulación de proyectos, el punto de partida es el agua. Entonces, primero tengo que saber cuánta agua tengo y tengo que saber cuál es el KC del cultivo, o sea, el cultivo cuánta agua requiere. En función a eso yo podré calcular aproximadamente cuánto de agua. Ahora, si yo quiero aplicar a diario y tengo que manejar también, digamos, cómo es el comportamiento ambiental, ¿no? O sea, si hay sol hoy día, no hay sol hoy día, y poder reponer lo que hoy día la planta ha perdido. Es un complejo, un poquito de este manejo. Una cosa es la formulación, otra cosa es también poder, sí debe haber, tenía alguna vez, Autodema manejaba un sistema, o en ITE manejaba un pequeño software, donde decía, si hoy día ha habido, digamos, evaporación de tantos milímetros, entonces para el día siguiente decía, vas a aplicar tantas horas, ¿no? Vamos a tratar de conseguir pasárselos a los participantes, si existe, sé que existe, pero ahorita no lo tengo y ahorita como para decirles les voy a pasar, donde tú vas a ver cuánto de hoy día se ha perdido de agua, por de acuerdo a las condiciones o del grado de insolación digamos, del sol, cuántos de milímetros hemos perdido. Si tuviéramos el tanque tipo A, ¿no es cierto?, cuántos milímetros hemos perdido, entonces al día siguiente tenemos que reponer esa cantidad de agua. Porque nosotros lo importante es que tenemos que mantener el suelo en capacidad de campo para que la planta siga trabajando. Entonces, para ello es bueno saber eso y sí existe algunos software, pequeños software, fáciles de poder manejar y poder calcular, y ese día vas a regar y te va a decir finalmente cuántas horas tienes que regar. Entonces, sí existe, vamos a ir trabajando y acumulando esta información. Gracias. Bien, correcto. Muchas gracias, Eduardo, por su consulta. Muchas gracias, ingeniero, por atender. Hay una consulta que están dejando en el chat, ingeniero. Alessandra León pregunta si ella quisiera adquirir un servicio de diagnóstico para aplicar fertirrigación. ¿A dónde puede contactar o cómo puede buscar un profesional que le haga este servicio? ¿Cuáles serían los costos? Claro, realmente ahorita no conozco a alguien que esté trabajando, pero había el ingeniero Gary Díaz, me parece que estaba trabajando en este tema y se estaba especializando en fertirrigación, que está en Arequipa, y por ahí lo podemos pasar su contacto y podría darle esa asistencia técnica, ¿no? Bien, muchas gracias, ingeniero. Quizás pudiera compartir su teléfono también para que lo puedan contactar luego para más detalles, alguna otra consulta que quisieran ya formularle. También ha levantado la mano Edgar Campomanes, le damos pase. Edgar, ¿cómo estás? Bienvenido, coméntanos desde dónde te conectas. Adelante. Ingeniera Sarita, muy buenas tardes también al ingeniero Baldo. Sí, es muy importante conocer las nuevas bondades que nos dan para el trabajo de la agricultura, ingeniera. También al ingeniero felicitarle. Una sugerencia de mi parte, ingeniera, si es posible, para los próximos cursos que pudiera haber, si nos podría dar también sobre parte trópico, ya que también tenemos que bastante en aprender sobre los temas de diferente lo que es agropecuaria. Y para la consulta del ingeniero, si es que nosotros podemos aplicar parte orgánica también sobre el fertirriego o solamente es químico. Eso sería todo. Muchas gracias. Sí, en realidad, sí puede trabajar con todo, pero que pueda soportar el sistema. Podemos trabajar la parte orgánica también, sí es posible trabajar, ¿no?
estamos digamos, trabajando con, sé que es mucho más caro, hay fertilizantes que sí podemos trabajar en Fertirriego que netamente son orgánicos, ¿no? De hecho que, para mí personalmente, lo que hay que cuidar es en el tipo de pesticidas. En realidad, lo que contamina el alimento son los pesticidas más que los fertilizantes. Los fertilizantes pueden, es como nosotros, necesitamos comer para producir, para obtener fuerza. Igual los cultivos necesitan comer y necesitan fertilizantes. Obviamente, esos fertilizantes van a dejar un poco van a ir contaminando el suelo, más no el cultivo, porque vamos a dar de comer. Sin embargo, sí hay que cuidar bastante los pesticidas. Por ejemplo, yo siempre decía, en caso de tomate, es el cultivo, digamos, más contaminados. Nosotros prácticamente comemos veneno, ¿no? Porque ustedes saben que la residualidad de los pesticidas, esos son 60 días, 45, 60 días. Entonces significa que 60 días antes de la cosecha tiene que ser la última aplicación. Pero nosotros, o en nuestro país, aplicamos 2 días antes de la cosecha, están aplicando pesticidas. Entonces al día siguiente lo cosechan, está en el mercado, nosotros bien rico, está bien bonito, porque al final lo que vende es que no tenga gusanos, nada de ese tema, y lo compramos y estamos ya comiendo ya frescos, ¿no? Entonces son temas estos de acá, pero sí hay con respuesta digamos, a su pregunta, ¿no? Sí existe. Sé que es mucho más caro, pero ojalá nos puedan pagar por ese precio que cuesta. Ese es uno de los problemas que normalmente no nos pagan, ¿no? O sea, no nos pagan lo que realmente cuesta producir orgánicamente. Así es. Bueno, es un mercado que está creciendo de a poco. Muchas gracias, Edgar, por tu consulta. Gracias, ingeniero. No tenemos otras consultas, justamente bien otras respecto a estos temas. Yo quisiera hacerle una consulta, ingeniero. Hace muchos años, recuerdo que acá el Perú trajo el tema de riego tecnificado Ferreiros y trajo expertos de Israel. Israel son pioneros en estos temas, ¿no? ¿O ahora hay algún otro país que usted diría son mucho más adelantados que Israel en todos los temas de riego, fertirriego? Bueno, en tema de riego y fertirriego, sigue siendo Israel en los pioneros, ¿no? Si bien es cierto, bastante avanzado también el tema de España. En España también están produciendo bastante, hay unas marcas que vienen son españolas, pero las principales siempre están, si hablamos en valvulería, está Vermat, estamos en sistemas de filtrado, estamos hablando de Amiat, o sistemas de emisores, estamos Netafim, ¿no? Entonces todos ellos son los principales, digamos, que están produciendo, y hay muchas más marcas, empresas que están produciendo de ese tema. Hablamos uno en válvulas que tiene que ver, el otro que tiene que ver en filtros, y el otro que tiene que ver en emisores, ¿no? Entonces después hay para aspersores, etcétera, pero estamos hablando, y también la China ahorita está entrando bastante con este material. Ahora hay que ver su calidad, pero existe en el mercado hay de todas las calidades y de todos los precios. Obviamente en los primeros tiempos ha entrado Ferreiros, aunque ahora Ferreiros no se dedica mucho ya a riego, sino están otras empresas que están dedicándose a riego, ¿no? Entonces, pero las existen. Abrieron mercado, ¿no? Sí, y hemos tenido la ocasión de estar también en Israel, y ahí está la producción de la tecnología digamos, en todo sector. En salud, está en armas, está en investigación, están en todos ellos. Producen tecnología, producen ese tema. En riego son los pioneros, ¿no? Y nosotros, sin ir a Israel, podemos ver todas digamos, digamos, toda esta producción en riego, lo vemos en Chavimochi, lo vemos en Pampa de Majes, está ahí, en Pampa Baja, podemos ver ahí, totalmente automatizado. Entonces, está en el Perú esta tecnología.
Hay que salir nomás, hay que salir una pasantía siempre para poder... Exacto, justo eso es lo que le dicen. Quizás en ese curso que usted plantea, quizás se puedan hacer visitas y de todas maneras hay la posibilidad de hacerlo virtual. Las visitas, ¿no? Pueden ser visitas virtuales a estas instalaciones y poder mostrar in situ cómo se aplica la tecnología y funciona sobre todo. Así es. Muchísimas gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero Gárate, por la organización de este evento. Hemos llegado ya al final de todas las consultas en el chat. Le agradecemos una vez más su disposición, ingeniero Baldo, por haber participado y haber compartido parte de su gran experiencia. Le vamos a dar unos minutos para sus palabras finales antes de cerrar la grabación. Por favor, algunas reflexiones. Ya, bueno, solamente agradecer primero a los organizadores, en este caso a Rural. Sí, agradecer primeramente, como decía Rural, por permitirme el día de hoy estar en esta charla, invitarme a esta charla. Yo gustoso, como decía a Gárate, a nuestro amigo, donde hay que dictar, yo me conecto donde esté. La mañana estaba en campo, ahorita estamos acá en los locales de Cusco, del PCI, he llegado acá y estamos dando esta charla. Y cuando quiera, no dude en llamarme para poder hacer otra charla en otros temas de riego, capaz más específicos. También habría que ir trabajando algún tema presencial, el tema de poder calcular más. Hemos estado trabajando un tema de balance hídrico, saber cuánta agua tengo y para cuántas hectáreas me alcanza, pero aprender haciendo. Significa que yo les doy una hoja de cálculo en blanco y cada uno va llenando esa hoja de cálculo, ¿no? Entonces, paso a paso. Entonces, hacemos eso, coordinamos con el Colegio de Ingenieros, lo mejor para que tengan una certificación y gustoso en participar. Y sigamos adelante, hay que ir trabajando en este tema. Muchas gracias.